los conferencistas de esta mañana, Ángel Hernández, Pedro Pablo de la Cruz y José Vilches, a pasar por aquí, por el escenario, y a tomar asiento porque vamos al primer tiempo de preguntas y respuestas. Buenos días. Vamos a iniciar nuestras preguntas con el señor Ángel Hernández. ¿Por qué en los hospitales no se implementan áreas para la organización, manejo y resguardo de los archivos de una manera adecuada? ¿Por qué en los hospitales? Bueno, uno de los subsistemas de archivos que hemos trabajado en todos estos años son los sectores de salud. El Ministerio de Salud Pública ha sido visitado en varias ocasiones, varios años. Pedro Pablo, que dirige este trabajo, puede responder mejor que yo, pero es de los subsistemas de archivos más importantes del país, el sector salud, que hemos intervenido o hemos intentado, ¿verdad?, hacer el trabajo, pero en algunos casos, como ocurre en otras instituciones del país, los cambios de administración generan retrasos y en muchos casos hay que comenzar de cero. Creo que es un problema general que tenemos, bueno, los dominicanos, no sé si los colegas de otros países también lo tienen, pero los cambios de administración y por lo tanto los cambios de personal capacitado en los archivos es un problema serio que tenemos. Cuando viene una persona con otros planes, otros proyectos o ignorante total del problema archivístico, hay que comenzar de cero de nuevo. Eso incluye el sector salud, que también, repito, hemos intervenido en estos años. No sé si Pedro Pablo podría decir mejor que yo este tema, porque él se encarga de esas asesorías. Bien, muchas gracias. Miren, lo que ha pasado con el sector salud, recuerdo que hace unos años atrás tuvimos varios encuentros con instancias elevadas de ese ministerio, viceministros y demás, debatiendo la propuesta del expediente clínico único. Pero como bien explicaba Ángel, se diluyó porque esos funcionarios los cambiaron. Y es uno de los ministerios que todavía no ha integrado su archivo central. En cuanto a los hospitales, por ejemplo, todos los hospitales de la ciudad metropolitana de Santo Domingo han sido intervenidos por nosotros, llevarle, ¿verdad?, las asesorías, y incluso aquellos que están en la ciudad sanitaria de Santo Domingo Norte, que son 3, tienen edificios modernos, tienen pasillos amplios, tienen equipamiento también muy moderno. Sin embargo, sus archivos no responden a ese nivel de desarrollo porque no han aquilatado todavía la unidad de archivo central. Y los demás hospitales, yo siempre lo repito, pareciera que alguien caminó por ellos y le replicó el modelo de gestión de los documentos que corresponden a los archivos clínicos o las historias clínicas. Todos con un gran volumen de documentos que están colgados en estanterías mediante folder y identificados con un código. Esa es su operatividad, pero no ha habido tampoco una acción en ese sentido. Y reitero, como dice Ángel, es que desde las instancias no se han sensibilizado a pesar de incluso charlas, capacitaciones que se ha dado a esos centros de salud. Continúo con el señor Ángel Hernández. ¿Existe la posibilidad de crear o modificar la ley de archivos donde se obligue a las instituciones públicas la creación de su archivo central y la transferencia de los documentos a la AGN? Además, quisiéramos saber si se estipula algún renglón referente a los documentos electrónicos. Para el archivo central no hay que modificar la ley. Ya la ley vigente lo estima, ya hemos visto aquí evidencia. Lo que ocurre es que muchas instituciones no han cumplido con esa reglamentación. Tuvo el Archivo General de la Nación que emitir una resolución después de la ley, ya hemos visto, ¿verdad?, dando plazo de 1 año para las instituciones que no lo contienen. Sí, la ley del año 2008 y en algunos aspectos que no es en ese, hemos elaborado una propuesta de modificación precisamente y ya ha sido entregada al Poder Ejecutivo para que a su vez sea sometida al Congreso en cuanto a algunos aspectos que hemos visto que son necesarios ya un poco mejorar, aquilatar.
después de 2008 a la fecha, todos estos años de aplicación. En cuanto a los archivos electrónicos, la gestión electrónica es el reto fundamental, no solamente nuestro, sino en el mundo entero. O sea, es el reto fundamental que tiende a la generación de documentos en ese formato digital. Y hace varios años ya que se ha realizado un proyecto, estamos en ejecución de un proyecto de archivos electrónicos en el Archivo General de la Nación. Es, repito, uno de los retos fundamentales que tenemos que los archiveros enfrentar aquí en adelante. Ya no es solo el soporte papel tradicional. Decía nuestro director general que ha sido más fácil todos estos años de trabajo en organizar y rescatar la documentación impresa, ¿verdad?, en soporte papel que hemos realizado en el AGN. Eso es mucho inferior a lo que nos espera aquí en adelante, que es la gestión de documentos electrónicos, la multiplicidad de información que se produce en ese soporte. Y entonces viene otro problema muy fundamental: cómo nosotros garantizar la permanencia de esa información, cómo garantizar el resguardo, la fiabilidad, etcétera. O sea, eso es un proyecto el más importante que tenemos de aquí en adelante, la gestión de documentos electrónicos. Pregunta para el señor Pedro Pablo de la Cruz. ¿Cada cuánto tiempo el Archivo General de la Nación realiza las inspecciones a las diferentes instituciones del país? Bueno, las asesorías se programan en base a una agenda de trabajo que tenemos y se da respuesta a partir de diferentes formas de comunicación con el AGN. Puede ser mediante una llamada telefónica, puede ser mediante un correo electrónico, una carta dirigida al director, y además por iniciativa propia que el Departamento del Sistema Nacional de Archivos reciba información de que alguna institución necesita una asesoría. Es decir, no hay exactamente una cuantificación, digamos, previa, pero sí hay respuesta inmediata a la solicitud que hacen las instituciones públicas, las privadas también. Y luego entonces, con esas visitas, una primera visita se hace de orientación y luego se da seguimiento en la medida de las posibilidades que tiene el Sistema Nacional de Archivos para atender a esa institución y sobre todo al interés que pongan esas entidades. Pregunta al señor José Vilche. Si la institución no cuenta con un espacio para intervenir sus fondos o un archivo central propio, puede optar por la tercerización de servicio con proveedores certificados en gestión documental. No está ese aspecto reglamentado en la ley, el reglamento, valga la redundancia, de nuestro país, pero no es recomendable. Lo recomendable es que cada institución custodie los documentos que produce, porque puede contratar un servicio por un periodo determinado, pero no, es difícil que ese servicio sea permanente, eterno, mientras la producción documental sí es y será permanente en la institución. Entonces no es recomendable. Existen servicios privados de custodia de documentos parciales, pero no es lo recomendable, repito. Lo recomendable es que la institución tenga un espacio con las condiciones que se ha explicado aquí y otros colegas van a explicar, el espacio acondicionado para desde las oficinas, los archivos de oficina, con las instalaciones, los metálicos, los equipos suficientes, y luego un archivo central que reciba las transferencias desde las oficinas. Y como dije hace un momento, y lo ideal es que muchas instituciones tengan hasta su archivo histórico en la propia institución, que no lo transfieran siquiera al Archivo General de la Nación, no es necesario. Entonces, menos aún que esta responsabilidad de custodiar, organizar, porque por lo que entiendo de la pregunta, incluye el tratamiento documental, la conservación. No, lo recomendable es que la institución tenga un recurso humano preparado para gestionar los documentos desde las oficinas y los espacios para ello. No es recomendable. Perfecto. Pregunta para el señor Pedro Pablo de la Cruz. ¿Cuál es la consecuencia que tendrán las instituciones
que no cumplan con el plazo establecido en la resolución para crear su archivo central. Bien, bueno, ahí está la resolución. Hemos ido llevando esa sensibilización a las instituciones a partir de que salió este documento, ¿verdad? Aquellas que ya están en el proceso, bueno, pues han aquilatado parte de estas instrucciones y han comenzado a aplicar una serie de medidas. Otras probablemente ni siquiera se han enterado. Supongo que deberá venir una consecuencia, pero la que yo puedo medir es que van a tener la documentación acumulada, eso que todo el mundo por ahí llama archivo muerto, y se le va a dificultar una serie de acciones dentro de su institución, como la transparencia, la oportunidad de brindar el servicio a los ciudadanos que a través de la ley 200-04 de acceso a la información pública, entonces ahí van a quedar mal desde ese punto de vista. Lo que sí animamos a todos los representantes de instituciones que están acá, que puedan llevar a sus directivos esta sensibilización y que de alguna manera creen un archivo central. No necesariamente tiene que ser un espacio ampuloso, digamos, con tanta tecnología, simplemente con poder organizar sus documentos, colocarlos en anaqueles y realizar los trabajos correspondientes, crear los instrumentos de control, es funcional, es lo que le puedo recomendar. Pregunta para el señor Vilches. ¿Cómo debe participar el Archivo Central en la normalización y conservación de los documentos y registros electrónicos? ¿Cómo pasarían dichos documentos al Archivo Central y al histórico? Es precisamente el Archivo Central, aunque la documentación electrónica todavía carece de cierto aspecto normativo en nuestro país, pero desde el Archivo General de la Nación se trabaja en ese sentido. Se trabaja en una propuesta de reglamento para normalizar la gestión de documentos electrónicos, al mismo tiempo que se trabaja en un proyecto, un piloto, para gestionar, normalizar y gestionar la documentación electrónica. Entonces, los archivos centrales de las instituciones juegan el papel preponderante tanto en la documentación tradicional como en la electrónica. Tienen el mismo rol de supervisar la producción documental de las oficinas, coordinar los instrumentos de control archivístico, que esos documentos electrónicos consten en los cuadros de clasificación, por ejemplo, en los inventarios de series, cuenten con los planes de transferencia. Es decir, el documento electrónico requiere un modelo de gestión en lo que a lo archivístico se refiere, similar al documento, en la parte normativa me refiero, archivística, similar al documento tradicional. Cuadros de clasificación, transferencia, cuándo se eliminará, si es que se eliminará, si se conservará permanentemente, cuándo se transferirá al archivo histórico. Y el archivo central, que es la pregunta directa, juega el papel preponderante, repito, dentro de la institución como eje central, como se llama este evento, que controla, regula, elabora los procedimientos de gestión documental dentro de su institución. Entonces, ese es el papel del archivo central, con la documentación electrónica. Y tenemos una pregunta para usted referente al mismo tema, que cuál sería el tiempo de periodicidad de esos documentos. ¿De los electrónicos? Electrónicos. Entendemos que su valoración, cuando hablamos de periodicidad, en archivística hablamos de valoración documental. Entendemos que es similar al documento tradicional. Repito, en la parte normativa, es decir, una nómina que se produzca en versión electrónica, sus plazos de retención van a ser similares a los de la nómina que se produzca en papel. La diferencia estará en la gestión electrónica a través de los programas informáticos diferentes, pero los plazos y el tratamiento archivístico, los instrumentos de control archivísticos son los mismos. Gracias. Pregunta para el señor Ángel Hernández. Señor Hernández, ¿cuál es el tiempo en que las instituciones deben transferir sus documentos al Archivo General de la Nación?
Bien, la teoría archivística general, ¿verdad? Normal, habla de unos 25 o 30 años de permanencia en los archivos centrales para luego de la valoración y determinación de los valores permanentes sean transferidos al archivo histórico. La Ley General de Archivos nuestra, la 48108, tiene un periodo mucho más reducido. Cuando enviamos el proyecto al Congreso, pusimos esto, 25 o 30 años de antigüedad, o sea, de haberse sido producida la documentación. Pero los congresistas nuestros parece que vieron que era demasiado tiempo, pusieron 10 años en la ley. Pero una documentación generalmente de 10 años, en términos generales, todavía tiene valores administrativos. Lo que recomendamos es que mientras el documento tenga valor administrativo propio en la institución, no sea transferido para archivo histórico, porque entonces nos vamos a convertir en una especie de oficina de servicio público, ¿verdad? Y me voy a tomar ahora un poco, aunque no fue dirigida a mí, la pregunta de Vilches, que quiero hacer un aporte más referente a los depósitos privados que brindan el servicio a las instituciones públicas. Hemos conocido casos, señores, que las instituciones gastan más presupuestos mensuales en alquiler de depósitos privados que si hubieran tomado ese dinero, ese recurso, para construir su propio archivo central. Entonces es recomendable que la institución tenga su propio archivo central, porque no solamente es guardar los documentos en tal lugar, es hacer el proceso archivístico correspondiente. Como hemos dicho aquí, yo mencioné ahí como 15 o 20 funciones que tiene que hacer el archivo central, que la entidad privada no lo hace, solo sirve de depósito de documentos y lo tira ahí y le cobran mensualmente a las entidades correspondientes. De manera que esos recursos invertidos en alquiler debe ser más bien invertidos en construcción de su propio archivo central en cada institución. ¿Algo más, señorita? No. Con esta última pregunta cerramos esta sesión, entonces. Muchas gracias. Son muchas preguntas y sabemos que se están preguntando, las preguntas que no se respondieron, sí quedaron así. Y la realidad es que en el portal web del Archivo General de la Nación nosotros vamos a habilitar una sección donde las demás preguntas que no fueron respondidas en este momento van a encontrar la respuesta. Entonces los vamos a invitar a que accedan al portal web del archivo probablemente a partir de la semana próxima y ahí van a encontrar respuesta para todas las preguntas. Les agradecemos a nuestros invitados de esta mañana, Ángel Hernández, Pedro Pablo de la Cruz,